les puede dar el sano juicio, nadie más. Y si ustedes no creen que existe un poder superior, no van a poder tener sano juicio. Y muchos que practiquen esa sugerencia de haz como que crees, yo les podría decir, cuando alguno de ustedes venga y me diga, padre, fíjese que tengo un chingo de hambre. ¿Tienes hambre? Pues no te preocupes, haz como que comes, a ver cuánto pinche tiempo aguantan con el estómago vacío. Entonces es aquí donde empiezan los condeos, donde empiezan los trastornos, donde empiezan los síntomas, y cada vez va siendo más difícil llegar a ese cuarto paso. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos hambre en el estómago? Hambre física. Hay trastornos, hay síntomas. Nos arde el estómago, nos duele la cabeza, nos mareamos. Como se dice popularmente en México, sentimos que se nos pega el estómago con el espinazo. En fin, hay trastornos. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay hambre en el estómago? Tomamos una galletita, nos tragamos un dulce, damos un trago de refresco y engañamos al hambre, engañamos a la tripa, pero no comemos. Simplemente estamos engañando al hambre, no comemos. En la cuestión espiritual también pasa lo mismo. Cuando hay hambre espiritual, cuando hay necesidad de creer en ese poder superior, cuando hay necesidad de tener ese sano juicio, también hay síntomas, hay trastornos en el hambre espiritual. ¿Cuáles son? Lo que ustedes conocen en los grupos como estar fondeando dentro de AA. Cuando con todo y sus juntas, su grupo, su literatura, su padrino, andan que se los carga la chingada, eso es que andan fondeando. Entonces, es por no aceptar la existencia de un poder superior. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay hambre espiritual? También engañamos al hambre, engañamos a la tripa espiritual. ¿Cómo? Todos, hasta yo, todos los seres humanos en el mundo, todos, alcohólicos y no alcohólicos, todos cargamos aquí en la bolsa 3 o 4 pinches dulces de soberbia. Y cuando el hambre espiritual es cabrona, sacamos un pinche dulce de soberbia, nos lo tragamos y nos hacemos pendejos. Hacemos como que creemos y que todo va bien. Nos autoapapachamos, nos autojustificamos y todo va bien. Hasta que nuevamente volvemos a fondear. Entonces, si no hay ese sano juicio, no vamos a poder desarrollar el cuarto paso. ¿Por qué? Muy sencillo. Imagínense ustedes que el sano juicio es la luz de Dios, la luz del poder superior, lo que nos va a iluminar para poder conocer el inventario moral de nuestra vida. Es la luz del Espíritu Santo que de alguna manera se va a derramar sobre nosotros para poder ver todas las chingaderas que hemos hecho y todas las chingaderas que también nos han hecho. Entonces, eso es el sano juicio. La luz de Dios, la luz del Espíritu Santo que se va a derramar sobre nosotros en el segundo paso, en el sano juicio. Pero ¿cómo es que muchos compañeros practican este segundo paso pidiéndole al poder superior que les dé sano juicio? Imagínense ustedes que nosotros estamos aquí en una recámara a toda madre, muy bonita, muy confortable, echados en una cama, a toda madre, sabrosa, blandita, y que tenemos nuestra ventana. Por principio de cuentas, tenemos en nuestra ventana los vidrios pintados de negro, por dentro y por fuera, bien pintados de negro, que no entre luz. Pero además, tenemos nuestra ventana cubierta con unos tablones de madera anchos, para que no entre ni un pinche rayo. Pero por si acaso, todavía le ponemos unas cortinas gruesas, plastificadas, para que no entre ni un pinche rayo. Y nosotros, echados aquí en la cama, rascándonos el ombligo y los anexos, le pedimos a Dios, ay Dios mío, mándame tu luz, mándame inteligencia, mándame sano juicio, Señor, por favor, ayúdame, mándame el sano juicio, mándame tu luz, ilumíname. Y si nosotros pudiéramos escuchar la voz de Dios, nos diría, cabrón, huevón, levántate y abre la ventana, quita las cortinas, arranca las tablas, raspa los vidrios, y si no puedes, rómpelos. Ahí afuera está mi luz esperando entrar, ahí afuera está mi luz esperando iluminarte. Y muchos de ustedes todavía en un exceso de soberbia dirían,
¿No que eres todopoderoso? Métete, hombre. Y Dios nos diría, sí, cabrón, ojete, huevón, sí soy todopoderoso, pero a huevo yo no me meto a ningún lugar. Puedo hacerlo, pero a huevo yo no me meto, porque lo que yo más respeto en mis hijos es la libertad. Y si tú no me invitas a pasar, yo no me meto. Entonces, es así como muchos compañeros, de alguna manera, no pueden tener ese sano juicio. Y eso es tan sencillo, ¿por qué? Porque en el primer paso no se han derrotado a la vida ingobernable. ¿Cómo es posible que quieran que entre la luz si siguen haciendo chingaderas? Entonces vemos cómo todo se va hilando para llegar al cuarto paso. Yo no puedo tener sano juicio si no me he derrotado a la vida ingobernable. Yo no puedo pensar de una manera clara en el segundo paso si sigo haciendo chingaderas en el primer paso. Entonces, después muchos compañeros, animados con esta pendeja idea de haz como que crees, dicen, bueno, pues ya más o menos hago como que creo. ¿Qué más hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es seguir adelante en estos pasos, y en el tercer paso, ¿qué nos dice? Poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios, como cada quien lo conciba. La vida y la voluntad al cuidado de Dios, como cada quien lo conciba. Hasta en eso vemos la maravilla de Dios, el amor que nos tiene Dios, que Él mismo se despersonifica, Él se vuelve invisible, se borra, para que cada quien lo veamos como se nos dé la gana verlo. Y entonces muchos de ustedes dirán, bueno, pues entonces, ¿cómo yo debo de ver a Dios? ¿Cómo debo de acercarme? ¿Cómo es Dios? ¿Qué cosa es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo? Entonces vamos a ver aquí lo sencillo que es poder entender a Dios. Y si nosotros podemos entender a Dios de esta manera tan sencilla, el cuarto paso ya nos da pelo. ¿Por qué? Muy sencillo. Vamos a ver esta existencia de Dios en el tercer paso, cómo cada quien lo conciba, para poder ponerle mi vida y mi voluntad a su cuidado. De principio, si nosotros el segundo paso no lo hemos practicado, si no creemos en el poder superior, no vamos a poder confiar mi vida y mi voluntad al cuidado de un güey que ni conozco, que dicen que existe, pero pues a mí nunca se me ha parecido, la verdad. Aunque cuando se me trepan los huevos, puta madre, hasta yo creo que existe, pero pues la verdad, quién sabe. Entonces, si en el segundo paso no creemos que existe un poder superior, está cabrón que podamos hacer el tercero, y el cuarto, y el quinto, y los demás. Entonces, este Dios, ¿cómo es? ¿Dónde está? ¿Qué cosa es? Tan sencillo. Nosotros los católicos lo vemos personificado como la Santísima Trinidad, Dios Padre, creador del mundo, Dios Hijo, redentor y salvador del mundo, y Dios Espíritu Santo, Señor y dador de vida y de luz. Ahí está Dios. Los hermanos protestantes lo ven en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Ahí está Dios. Los hermanos musulmanes, islamitas, lo ven en Alá, en Mahoma su profeta, en su libro sagrado que es el Corán. Ahí está Dios. Los hermanos judíos lo ven en sus libros sagrados, que es el Talmud y la Torá. Ahí está Dios. Los hermanos de estas sectas mamonas, con todo respeto por si hay alguien de esas sectas, también encuentran a Dios de una manera más chueca, más retorcida, más larga y dándose más madrazos. Pero lo encuentran, que es lo bueno. Lo importante es encontrarlo. Entonces muchos de ustedes dicen, oiga padre, si donde quiera está Dios, entonces ¿cómo es que yo debo de verlo? Véelo como se te dé tu chingada gana. Lo importante es que lo veas. ¿Cómo? Como quieras. A Dios lo que le importa es que lo veas. Y una vez que ya tenemos esa conciencia clara de lo que es Dios, una vez que nos dejamos de andar de mamadas investigando cómo es, dónde está, cómo lo encuentro, sino simplemente creer en Él, amarlo, saber que existe y que está con nosotros, y dejarnos de estar discutiendo en pláticas pendejas que se dan en muchos grupos y en muchos otros lados que ni siquiera son diabólicos. Simplemente entran en discusiones pendejas acerca de la existencia y la propiedad de Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? No, mi Dios es el verdadero. Si no crees en mi Dios, ya te chingaste.
Los hermanos de estas sectas mamonas lo traen, pero si de taravilla. No, es que mi Dios es el bueno, tienes que creer en Yahvé y esto y lo otro, y si no crees en él ya te chingaste. Bueno, ni siquiera tienen huevos para decir que ya se chingaron, pues una bola de muchos y de hipócritas. Entonces, todos, hasta mi iglesia, hasta la iglesia católica anda con esas mamadas de que mi Dios es el verdadero. Cuando escuchen ustedes eso, de que mi Dios es el verdadero y es el bueno, pídanles a quien se lo diga que les enseñe una factura de propiedad de la existencia de Dios. El que tenga una factura de propiedad de Dios, chingado, me habla, el tuyo es el bueno. Pero nadie tenemos la propiedad de Dios, ni los católicos, ni los protestantes, nadie. Dios nuestro Señor no le pertenece a nadie, absolutamente a nadie. Y sin embargo, Dios nuestro Señor nos pertenece a todos, absolutamente a todos. Es una gran contradicción. Parece que no lo podemos entender. Dios no es de nadie y sin embargo Dios es de todos. ¿Por qué? Porque a Dios nuestro Señor le reemputa que lo guarden, le reemputa que lo encajonen. Dios nuestro Señor es libre y puede andar por donde se le dé su chingada gana. Dios nuestro Señor no firmó contrato de exclusividad con nadie, nos pertenece a todos. Y también es lo contradictorio, que perteneciéndonos a todos, no le pertenece a nadie, no tiene exclusividad con nadie. Entonces, viendo esta maravilla que es Dios, de alguna manera eso nos va simplificando, el poder acercarnos a Él, el poder tener esa confianza, el poder poner mi vida y mi voluntad a su cuidado, como yo lo conciba. A fin de cuentas es el mismo, no nos hagamos pendejos, nada más hay un solo Dios, uno solo. Como cada quien lo vea, nada más hay uno. ¿Para qué le buscamos mangas al chaleco? Pero aún así entra la soberbia, aún así nos resulta difícil poner la vida y la voluntad en sus manos. ¿Por qué? Porque no practicamos el primer paso, no nos derrotamos a la vida ingobernable. Porque no practicamos el segundo paso, no tenemos sano juicio. Y entonces aquí viene otra vez la soberbia a mangonearnos. ¿Cuántos es que llegamos a poner nuestra vida y nuestra voluntad a su cuidado? Siempre y cuando Dios haga lo que a mí se me hinchen los huevos.